Cuando el paciente presenta una falla renal aguda de cualquier causa o presenta con cuadro de un síndrome nefrótico nefrítico que no es corregido o controlado, puede llevar a un daño en la función renal irreversible, lo que clínicamente se conoce como la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se refiere al daño renal o disminución irreversible de la filtración glomerular que conduce a una excreción alterada de los productos finales del metabolismo, una regulación anómala de electrolitos y agua, y una inadecuada secreción de hormonas como eritropoyetina, renina, calcitrión y prostaglandinas. Hay varios estados de la insuficiencia renal crónica. Tenemos 5 estados donde claramente en esta tabla se ve cómo hay una alteración en la rata de filtración glomerular, donde hay una serie de síntomas que se presentan en cada estado. Esto tiene importancia para el punto de vista de manejo y orientación sobre la terapia que el paciente va a recibir. Estas son tablas o gráficas donde se puede calcular la alteración de la función renal. Hay numerosas ecuaciones, unas prácticas desde el punto de vista clínico que solamente con unos parámetros muy sencillos como la edad, como el peso y el nivel de creatinina, nosotros podemos hacer un cálculo aproximado del compromiso de la función renal. Las alteraciones en la función renal o el compromiso de la función renal pueden producir alteraciones a nivel multisistémico. Puede haber alteraciones en la concentración del mantenimiento del control de electrolitos y líquidos y por lo tanto pacientes pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia, hipercalemia o pérdida del potasio, hipocalcemia o cualquier otro tipo de trastorno hidroelectrolítico. Son pacientes que pueden tener alteración en la regulación de la presión arterial, por lo tanto pueden ser personas que pueden sufrir de hipertensión que tardíamente llevan a una enfermedad cardiovascular. Desde el punto de vista endocrino también se ven afectación en la regulación endocrino. Los pacientes con insuficiencia renal crónica frecuentemente tienen anemia, pueden tener hipertensión por activación del sistema renina-angiotensina, alteración a nivel ósea, lo que se conoce como hiperparatiroidismo secundario, alteración a nivel de la vía de la vitamina B y otras hormonas que son fundamentales en el metabolismo. Y todas estas alteraciones pueden llevar a que el paciente presente anorexia, náusea, pérdida de algunas soluciones como ya lo hemos mencionado anteriormente, disfunción neurológica y pérdida de la masa muscular. Esto es simplemente un esquema de cómo las alteraciones en la función renal producen alteraciones en diferentes estructuras, en diferentes órganos que son los que generan las manifestaciones clínicas del paciente con falla renal. Claramente hay algunos criterios que son fundamentales para que nosotros diferenciemos a un paciente con falla renal aguda de aquel paciente con falla renal crónica. Uno es el parámetro de la creatinina, entre la relación de la creatinina sérica con el plasma, la relación de la creatinina con el nitrógeno ureico, que son componentes muy importantes que pueden estar alterados tanto en la falla renal aguda como en la falla crónica. Otro parámetro clínico que nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial es la ecografía renal, donde en la falla renal aguda vamos a encontrar los riñones de tamaño normal, mientras que en la falla renal crónica vamos a encontrar alteración de la anatomía y la relación córtico-medular en los pacientes que tienen este problema. En la falla renal aguda nosotros no esperamos encontrar anemia, mientras que en la falla renal crónica sí es una norma encontrar los pacientes con compromiso de las células rojas. Otro aspecto que lo podemos encontrar en el diagnóstico diferencial es la osteodistrofia renal,
o hiperparatiroidismo secundario, que en la falla renal aguda está ausente y que en la falla renal crónica está presente y se va a manifestación por alteraciones a nivel de las estructuras óseas en manos, en las uniones acromioclaviculares o cualquier otras articulaciones que podamos evaluar. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que afecta multisistémicamente al paciente. Son personas que tienen varias alteraciones en diferentes órganos. A nivel neurológico pueden producir alteraciones del estado mental, algunos síntomas del sistema nervioso central. A nivel de los ojos pueden ocasionar lo que conocemos como ojo rojo o ser una de las causas del ojo rojo. Podemos tener síntomas cardiovasculares, dolor torácico, pericarditis, síntomas gastrointestinales, náusea, alteraciones del tracto gastrointestinal. Podemos tener neuropatía periférica, que son pacientes que tienen síntomas o alteraciones neurosensitivas en las extremidades. Ya habíamos mencionado los cambios hematológicos, los trastornos endocrinos, y uno de los síntomas más comunes, frecuentes y que afectan de manera importante la calidad de vida de la persona es el prurito que se presenta en estos pacientes. Aquí simplemente vamos a mencionar los diferentes síntomas que se presentan en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Simplemente lo dejamos en la diapositiva para que lo revisen y lo lean más adelante. Las causas de la anemia en la falla renal crónica están claramente establecidas. Una de ellas es la deficiencia relativa en la producción de eritropoyetina, una disminución en la sobrevida de las células rojas. Pueden estos pacientes tener diátesis hemorrágica por alteraciones de los factores de coagulación. Obviamente son pacientes que pueden presentar deficiencia de hierro. Por el hiperparatiroidismo se puede presentar una fibrosis a nivel de la médula ósea, la inflamación crónica, deficiencia de folatos y vitamina B12, trastornos en la hemoglobina y algunas otras condiciones que son causas de que el paciente tenga anemia como tal. Las causas de hipercalemia también son bastante bien conocidas: alteraciones a nivel de la ingesta de potasio, una disminución en la secreción tubular del potasio, alteraciones en la distribución del potasio, liberación del potasio de las células por radiomiólisis o por los síndromes de lisis tumoral. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que el paciente con insuficiencia renal aguda, crónica, debe tener hipercalemia, pero que la causa de la hipercalemia es multifactorial y debemos buscar los factores que están generando en este paciente la elevación del potasio. Es fundamental cuando nosotros estamos evaluando un paciente con insuficiencia renal crónica si podemos tener una causa que sea reversible para reducir el daño que el paciente pueda tener y evitar que llegue a una insuficiencia renal terminal. Entonces tenemos que mirar las causas prerrenales como la falla cardíaca, todas las causas que tengan un bajo gasto a nivel del riñón, las causas renales como pueden ser los agentes nefrotóxicos como antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, medios de contraste, causas sistémicas como las enfermedades inmunológicas, el lupus, la enfermedad de Wegener, las infecciones, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, los linfomas, causas postrenales como los cálculos renales, la necrosis papilares, la fibrosis retroperitoneal, tumores ginecológicos, y todas estas son situaciones que nosotros debemos evaluarlas con los datos clínicos y las medidas diagnósticas que nosotros tengamos que emplear. Este es simplemente un flujograma que nos indica cómo debemos nosotros evaluar el paciente y cómo hacerle seguimiento.
dependiendo del compromiso de la función renal, de las alteraciones en la tasa de filtración glomerular, de los síntomas que está teniendo el paciente, nosotros vamos a tomar medidas farmacológicas hasta llegar a la terapia de reemplazo renal, ya sea con diálisis peritoneal o con hemodiálisis para tratar el paciente. Aquí queda claro que no todos los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen que llegar a terapia dialítica. Muchos pacientes pueden ser manejados médicamente controlando sus síntomas, controlando la progresión de la falla renal hasta llegar al momento en que requiera la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis o diálisis peritoneal y finalmente con el trasplante renal si llega a ser necesario. En esta tabla, como les mencionaba, tenemos los planes de acción de acuerdo al grado de compromiso de la función renal. En los estados 1, pues son pacientes en los que vamos a tratar de controlar los factores que llevaron al paciente al compromiso de la función renal, evitar la progresión de la enfermedad y tratar de evitar las complicaciones secundarias. Y en el estado 5, en donde el paciente está en falla renal, pues obviamente serán los pacientes que requieran de la terapia de reemplazo renal o el trasplante renal. Muchas gracias.